Bienvenidos nuevamente a esta misión bautista Jesús, Esperanza y Vida en Aguascalientes. Estamos transmitiendo este culto virtual del día 14 de marzo del año 2021. Y nos da mucho gusto que nos acompañen otra vez para alabar al Señor juntos. Hoy lo haremos con un himno que es el número 366 de nuestro himnario bautista. Se llama Ten fe en Dios. A continuación lo cantaremos con la música y el texto. Ten fe en Dios cuando estás abatido. Él ve tu senda y escucha tu voz. Nunca jamás andan solos sus hijos. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios y verás que Él escucha tus peticiones, Él no olvidará. Pon tu confianza en sus santas promesas, siempre ten fe, responderá. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios cuando sufres dolores. Él ve tus pruebas y desolación, y Él espera que traigas tus cargas y tengas de Él consolación. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Ten fe en Dios, aunque todo te falle. En Dios ten fe, pues te socorrerá. Él nunca falla, aunque reinos perezcan. Él reina y siempre reinará. Ten fe en Dios, reinando está. Ten fe en Dios, pues fiel te guardará, no fallará, Él vencerá. Siempre ten fe completa en Dios. Bueno, hemos cantado a nuestro Dios, le hemos alabado con este himno.
Y ahora pues vamos a hacer una oración. Recuerde, la oración es la manera, el medio que tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. Así que le voy a pedir que cierre por favor sus ojos y me acompañe en esta oración. Bendito Señor, te agradezco por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio virtual. Te suplico, Señor, que tú obres poderosamente por medio de esta predicación para hacernos pensar, reflexionar mediante tu santa palabra sobre lo que debemos hacer en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada una de las personas que están viendo este culto. Que tú, Señor, limpies sus heridas, laves su corazón, Señor, y ayudes a todos aquellos que están en enfermedad, en angustia, en tristeza, Señor, que tienen algún problema, o que tú, Señor, les estás permitiendo pasar por alguna prueba. Ayúdales, Padre, a todos ellos, y que tu palabra sea predicada y sea entendida en todo el mundo. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a continuar con otro himno. Es el número 421, que se llama Yo te sirvo. Adelante, lo cantamos con la música que aparecerá en su pantalla. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario, tanto en tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario, tanto en tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Bueno, como cada domingo lo hacemos, ahora tendremos una lectura bíblica. Saque usted, por favor, su Biblia y busque ahí en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta en el capítulo 1. Vamos a buscar el verso 5 y 6. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos del 5 al 6. Vamos a leerlo a continuación con la narración y el texto que aparecen en su pantalla. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. El domingo pasado estuvimos hablando de lo importante que es regresar a la palabra de Dios, a la Biblia, que es la revelación eterna del Creador, para conocer los principios y las estructuras sobre los cuales debe basarse la familia, y cómo Dios creó a la familia con una estructura específica, es decir, esposo y esposa, hombre y mujer, que después pues serán bendecidos quizá con hijos
es lo más probable, y convirtiéndose así en padre y madre. Y en esta familia es donde los niños deberían crecer protegidos, educados y teniendo el testimonio, el buen testimonio de su padre y su madre. Y sobre todo en una familia cristiana deberían ser educados en la palabra de Dios. Esto se supone que debería de ser, ¿verdad? Una educación basada en la Biblia, basada en Cristo, ¿verdad? Una educación cristocéntrica. En ocasiones creemos que las cosas en la vida, o muchas de las cosas, se dan automáticamente. Es como se dan por extensión, por añadidura. Por ejemplo, si estudié en la escuela de medicina, automáticamente voy a ser un buen doctor. Si asisto a clases de música, automáticamente seré un buen músico. O si leo mi Biblia o asisto a la iglesia, automáticamente seré un buen cristiano. Y aunque son cosas que ayudan, pues no necesariamente es así. Ahora, si llevamos esta misma tendencia a la fe de los hijos en el hogar, pues también muchos creyentes dicen, como yo soy cristiano, pues entonces mis hijos ya también lo son, o lo serán algún día tal vez. No quiero decir que en algunos casos sí se cumplan estas premisas, pero lo que deseo decirles es que no necesariamente estas frases van a ser verdaderas, porque falta un ingrediente principal en todo esto. Y ese ingrediente es nuestra participación y nuestro esfuerzo activo en lograr esas cosas. Por ejemplo, si eres estudiante, ya sea de música o de cualquier cosa, en la escuela, cualquier materia, tienes que esforzarte para hacer tus tareas. Jesús nos habló que incluso en la salvación se requiere poner un esfuerzo de nuestra parte. Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora bien, ¿la fe que tenemos en Cristo puede ser hereditaria? Es decir, con tan solo ser hijos de un cristiano o nacer en una familia cristiana, ¿los hijos también serán cristianos verdaderos automáticamente? Bueno, para contestar esa pregunta, tendríamos que ver algunos ejemplos bíblicos. David fue un excelente rey. Aun cuando tuvo errores o cayó en pecado, él fue restaurado y su reino fue muy grande y muy importante gracias a su sabiduría. Después tuvo un hijo que le siguió en el reinado, que fue Salomón, y que fue el hombre más sabio que vivió. Sin embargo, se dejó llevar por costumbres paganas, cayó en la poligamia y sus esposas le convencieron de hacer altares a dioses ajenos. Pero lo peor vino después, cuando Salomón murió y subió al trono su hijo Roboam. Este rey fue duro e insolente, tomó malas decisiones, como subir los impuestos, por ejemplo, y esto al final hizo que el pueblo se sublevara y eventualmente fue la causa de que se dividiera el reino de Israel. Muchos de ustedes conocen que se dividió en el reino del norte y el del sur. Otro ejemplo es el rey Ezequías. Él fue un rey que siempre quiso agradar a Dios, obedeció a Dios en muchas cosas, e incluso limpió al país de los lugares de adoración pagana que existían. Leía la Biblia y la obedecía,
Sin embargo, esta sabiduría y esta fe en Dios no fue transmitida correctamente hacia su hijo, llamado Manasés, quien fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Dice, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Esto viene en 2 de Reyes 21:2. El sacerdote Elí era magnífico en su trabajo, pero esa devoción a Dios no fue heredada a sus hijos, de los cuales la Escritura nos dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto lo dice en el primer libro de Samuel 2:12, si usted lo quiere leer. Aquí vemos que las familias debemos esforzarnos por transmitir nuestra fe a cada uno de los integrantes de la familia. Es decir, no es algo automático. Hay que trabajar para ello. Debemos crearles el hábito a nuestros hijos o a nuestros nietos o sobrinos o quien sea que nosotros tengamos a cargo. Día tras día hay que llevar a nuestros hijos, por ejemplo, a la iglesia. Hay que ponerlos a leer la Biblia, incluso a escribirla. Hay que tener un tiempo de oración con ellos, que nos vean orando y que ellos también oren. Porque la fe no se pasa por medio de los genes, como algunas de nuestras características físicas. No se hereda sin realizar esfuerzo alguno. Incluso en el ministerio se debería seguir el mismo esquema. Pablo le dijo a su hijo espiritual, al pastor Timoteo, que era más joven que él, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos que la fe tenía que ser pasada a la siguiente generación y a la siguiente, etcétera. Y esta es la razón por la que hoy en día los cristianos tenemos nuestra fe, porque hubo hombres que fueron pasando la fe de una persona a otra, y entonces así nosotros nos tocó también ser creyentes, asistir a una iglesia, tener la Biblia como nuestra base de fe y de práctica, y también pues ser bendecidos con la salvación que solamente se encuentra en Cristo. Y en la familia pues no es distinto. ¿En qué van a creer nuestros nietos o bisnietos? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Estás orando por esos nietos o bisnietos o tataranietos, aunque quizá aún no han nacido? ¿Cuál será la fe de nuestros sobrinos o de sus hijos o de sus nietos? Dios les dejó estas palabras a los israelitas en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, yo entiendo que en ocasiones ya aceptamos a Cristo cuando las cosas andaban mal en nuestra familia o dentro de nuestra propia familia. A veces algún miembro de ella no quiere escuchar el Evangelio de Cristo. Yo te exhorto a que no te desanimes. Continúa orando por aquellos familiares que están rechazando la palabra de vida que nosotros le ofrecemos. Incluso haz oración y ayuno si es necesario. Juan 15:16 dice: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto lo dijo Jesús. Entonces vemos que la clave es la oración, una oración sincera, verdadera, sentida de nuestro corazón. Y el testimonio de nuestra vida cambiada, una nueva vida en Cristo, es lo que va a hacer la diferencia. Aquí Jesús nos estaba diciendo ahí en Juan que nos ha puesto para que llevemos fruto, para que vayamos y llevemos fruto. Este fruto se refiere a vidas transformadas por el Señor Jesucristo. Es muy común que afuera de nuestra familia seamos amables, atentos, pacientes o hasta simpáticos, pero ya una vez que estamos dentro de la casa, en nuestra familia, pues aflora lo peor de nuestro carácter, ¿verdad? Eso no tiene que ser. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Aunque si usted lee el texto y el contexto, esto lo dice en cuanto a la provisión material y económica hacia las viudas que eran familiares de un creyente, considero que también aplica para la provisión espiritual y a ese fruto que Jesús nos envía a dar. Debemos de proveer para los de nuestra propia familia. Regresemos a nuestro texto clave que está en 2 Timoteo, capítulo 1, del 5 al 6. Aquí nos habla de dónde provino la fe de este pastor, alumno de Pablo, que se llamaba Timoteo. Dice que era una fe no fingida, es decir, una fe sincera. Pero en su familia no era el primero en tenerla. Ahí estamos viendo que el primero o la primera persona que se menciona es su abuela. Luego esa fe fue pasada a su madre y después también ellas dos compartieron esta fe con Timoteo. La Nueva Traducción Viviente dice: tú tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Aquí vemos que no solo esa fe fue enseñada o modelada y transmitida a Timoteo en su familia, sino que además él tenía esa fe y seguía firme. También dice: te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Entonces, no es suficiente que la fe la aprendamos de nuestros padres, no es suficiente que nosotros, los padres, a nuestros hijos les enseñemos en el hogar esta fe. Pues según este pasaje de la Escritura, no basta con eso, también debemos avivar el fuego del don espiritual. No podemos quedarnos estáticos, ni sentados, esperando a que algo suceda, no sé. Necesitamos ocuparnos en avivar nuestra fe en Dios, avivar nuestra lectura de la Biblia, avivar nuestra asistencia a la congregación, avivar nuestro tiempo de oración. Y también, sobre todo, avivar nuestra convivencia familiar, que es lo que estamos viendo este mes de marzo, mes de la familia. Porque una cosa es vivir en la misma casa y otra muy distinta es convivir en familia. Muchas veces la casa se convierte en un lugar donde solo se acude a dormir o a comer
o a encerrarse en un cuarto donde no sale el joven o el miembro de la familia. Y no existe esa convivencia necesaria entre los familiares. Tampoco se busca tener ese tiempo en el que los padres den a sus hijos una formación espiritual basada en la Biblia. Estamos a veces tan ocupados en tantas cosas, con tanto trabajo, corriendo de aquí para allá, que dejamos a un lado lo más importante: heredar la fe a nuestros hijos. Algunos padres cristianos ni siquiera saben si sus hijos ya tomaron una decisión por Cristo, si ya aceptaron a Cristo en su corazón. Es un error común el pensar que por ir a la escuela dominical o por asistir a los cultos, ya los niños se hacen cristianos automáticamente. He sabido incluso de tristes casos en los que los padres o madres de familia hasta trabajan en la obra del Señor o tienen un ministerio y trabajan para el reino de Dios. Pero sus hijos se extraviaron de la fe, se hicieron rebeldes. Y uno se pregunta, ¿qué sucedió allí en esa familia? Esto es un recordatorio entonces de que debemos avivar la fe, como le decía Pablo a Timoteo. No solo la nuestra, sino también la de nuestras familias. Si vemos que nuestro hijo está flaqueando, aviva su fe. En 1 Corintios 11:1, Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto debería suceder también en las familias, que el padre y la madre sean imitadores de Cristo y los hijos a su vez imiten a su padre. El problema es que los hijos imitan todo, las cosas buenas y sobre todo las cosas malas de sus padres. Así que si el papá dice, no, qué flojera ir a la congregación el domingo, tengo que ver algo en la televisión o tengo cosas que hacer, seguramente los hijos van a ser imitadores y después van a decir, no, qué flojera ir a la iglesia, yo tengo mucha tarea o tengo que ir con mis amigos, etc. Y al final, pues capaz que ni siquiera hacen su tarea, solamente era un pretexto para quedarse. Si los padres no oran antes de la comida, los hijos mucho menos lo harán. ¿Y qué hay del pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Hechos 16:31. Y aunque muchas personas lo toman así textualmente y dicen, yo me lo aplico a mí, a mi vida, pues en realidad estas palabras las estaba diciendo Pablo y Silas a un hombre en particular. Este hombre era el guarda de la cárcel o un carcelero en Filipos, donde Pablo y Silas habían estado presos y Dios les había sacado de esa cárcel milagrosamente. Si quieres, puedes leer toda la historia en el capítulo 16 de Hechos. Lo que realmente está diciendo aquí es, nosotros sabemos que la salvación es gratuita, ¿verdad? A todo aquel que se arrepienta y crea en Jesús como el Hijo de Dios y que vino a morir por nuestros pecados, puede recibir esa salvación. Y aunque Dios salva a personas individualmente, muchas veces también la salvación de Dios la trae a toda una familia completa. De una persona que busque al Señor, toda la familia muchas veces también recibe el mensaje. De hecho, Pablo mismo fue a predicar a la familia de este carcelero y ese mismo día que habían hecho la promesa se cumplió, porque toda la familia de este carcelero se regocijó y creyó en el Señor Jesucristo.
Entonces, como decía, no podemos aplicar esto como algo que es automático. Si crees tú, también tu familia creerá, ya sin hacer tú nada. Pero en la práctica se ha visto que muchos cristianos, pues también toda su familia cree, finalmente. Porque normalmente cuando una persona se convierte a Cristo de todo corazón, su mayor anhelo es que también sus familiares, al menos su familia nuclear, como decimos ahora, pues alcance salvación. Así que hace todo lo necesario. Les comparte, les da buen testimonio, ora por ellos de día y de noche, incluso hace ayuno por sus familiares, y al final esta promesa pues también se cumple en muchos cristianos que están ocupándose en dejar esta salvación a toda su familia. Cuando nosotros nos esforzamos, también Dios obra poderosamente. En resumen, la familia debe ser una fuente de bendición, de salvación y de crecimiento. Así que los creyentes dentro de una familia debemos procurar que los demás miembros de esa familia conozcan al Señor. Y si ya lo conocen, pues debemos procurar que crezcan en su fe, que aviven esa fe, como dijo Pablo, y que no retrocedan en la fe, que no se enfríen, que no dejen de asistir a la iglesia, que no dejen de leer su Biblia, que no dejen de orar. Todas las disciplinas espirituales las deben de seguir haciendo. Y nosotros, como padres de familia en especial, debemos de dejar un buen ejemplo a nuestros hijos. Yo les invito pues a que piensen en esto, a que reflexionen cómo en el caso de Timoteo, su abuela y su mamá le heredaron la fe a él, y cómo nosotros también podemos hacerlo en nuestra familia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa oportunidad. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, queremos agradecerte por nuestra familia. Te quiero pedir, Señor, que nuestro hogar, nuestra casa, no solamente sea un lugar donde todos vivimos bajo el mismo techo, sino que todos convivamos y sobre todo compartamos la fe, y que nos dediquemos a las cosas que a ti te agradan y que convienen a un cristiano. Te ruego, Señor, que dejemos un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, y más allá, Señor, tercera, cuarta generación, como tu palabra lo dice. Además, Señor, te ruego que si alguno de nuestros familiares aún no cree en ti, tú le alcances, Señor, con tu gracia y con tu poder. Te suplicamos, Padre, que en este momento obres en nuestro corazón y que toda esta reflexión que hemos hecho quede grabada en nuestra mente, Señor, y que pongamos por obra lo que tú nos enseñas en tu santa palabra, Padre Santo. Bendice pues a cada uno de los oyentes y a cada una de sus familias. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Ahora vamos a continuar cantando un himno que se llama Danos un bello hogar. Se relaciona con todo esto que hemos visto acerca de la familia, acerca de cómo necesitamos pasar la fe a las generaciones que vienen. Cantemos juntos, y también le invito a que se quede al final para los avisos que tenemos para usted. Que el Señor le bendiga ricamente. Danos un bello hogar,
gustado mucho este culto y que realmente haya alimentado su vida y piense actuar con respecto a lo que aprendimos hoy. Esperamos verlo muy pronto y recuerde que si nuestro material es de su agrado, puede suscribirse para que pueda ver cada vez que saquemos un nuevo video. Sí, también le invito a que haga clic en nuestro perfil y vea los diferentes materiales que ofrecemos. Tenemos, además de nuestros cultos, un estudio bíblico virtual titulado Una vida con propósito, en el cual estamos viendo cuál es el propósito que Dios puso para sus vidas por medio de su palabra. Además, recuerde que si se siente mal, si tiene alguna duda acerca de Cristo o de la Biblia o la relación que tiene con Jesús, no dude en contactarnos en el link que dejaremos en la descripción. Y si usted vive en Aguascalientes o conoce a alguna persona que vive en Aguascalientes y está interesada en contactarnos, recuerde que nos estamos reuniendo todos los domingos en esta dirección. Para más detalles respecto a horarios, requisitos y medidas de sanitización, por favor consulte nuestro sitio web, el cual también se encuentra en un link en la descripción. Que Dios lo bendiga ricamente y esperamos que vuelva pronto.